pues nos encontramos aquí en un nuevo programa con un personaje bien interesante y con un instrumento bien interesante y poco conocido. El nombre del personaje es Jeronis Bravo. Gracias, Jeronis, por tu ratico. Gracias por la invitación. Que está de paso y aprovechamos y lo agarramos. Y está este hermosísimo instrumento que luego se los vamos a enseñar cómo suena, cómo se arma, cómo se desarma, Okay. cómo se carga, cómo se viaja, etcétera, que es el fagot, ¿sí? Okay. Primero que nada, dime de qué se trata este instrumento. Bueno, este es un instrumento que básicamente nació en el año, aproximadamente en el siglo XVIII. Okay. Pero es un instrumento que nace por la necesidad de conseguir instrumentos con más profundidad de sonido. En la familia, lo que llaman la familia de los vientos madera, lo que es la flauta, el clarinete, el oboe. Entonces, claro, cuando algunos compositores se empezaron a dar cuenta que hacía falta como algo mucho más grave, una persona se le ocurrió hacer un instrumento más grave, que ese fue el fagot. Okay. Nace el fagot por esa necesidad de sonidos mucho más graves dentro de ese rango de instrumentos de vientos. Ok, veo que aquí está la boquilla, evidentemente por aquí sale el sonido. Exacto. Entonces que el aire pasa por todo esto. Sí, el aire va pasando. De hecho, es bien interesante porque es un tubo cónico. Empieza muy flaquito. Flaquillo por aquí, pero termina más grueso aquí arriba. Correcto. Entonces, la idea precisamente es que mientras más hay corriente de aire, hay más posibilidad de que el instrumento sea un poco más grave. Esto es un aproximado de 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, la distancia que hay de aquí hasta aquí arriba. Imagínate tú. O sea que la capacidad respiratoria realmente que necesitas para este instrumento a una flauta es diferente. Es diferente, sí, se maneja de diferentes conceptos. Exacto, el manejo es diferente, Okay. Pero es un instrumento bien interesante porque por supuesto es doble, es lo que se llama la doble caña. Okay. No es una caña simple como la del clarinete, sino que ella misma hace el sonido entre ella, exacto, porque tiene una arriba y una abajo. Oh, entonces no necesita una boquilla como tal, sino que va puesta entre ella misma y ya entre sí ella suena. Suena como un gallo, pero suena. Pero ese gallo suena muy bonito. Sí, sí. Eres venezolano, me estabas diciendo. Soy venezolano, sí. Estudié en el sistema de orquesta de Venezuela. La manera como entré a estudiar este instrumento fue muy cómico porque estaba robando mango. De verdad. ¡Qué bueno! Sí, estaba robando mango. Y recuerdo que mi amigo me lanzó, me lanzaba los mangos, pues yo lo metía en una bolsa. Entonces, así hacíamos, ¿no? Ajá. Entonces, en una de esas teníamos 2 bolsas de mangos llenas y cruzamos una reja. Yo la crucé primero. Y recuerdo que yo esperando los mangos, viene un muchacho y me dice: mira, ¿por qué en vez de ustedes estar robando mango no se ponen a estudiar música? Y yo lo que le decía: ¿tú no quieres manguito? Total que en medio de la broma nos pusimos ahí a hablar los muchachos que estábamos agarrando los mangos. Ajá. Nos pusimos a hablar y comiendo mango. Y chamo, ¿y si probamos era la música? ¿Qué te parece? Empezamos a hacer como la apuesta, ¿no? Total que entramos. ¡Qué bueno! Vale. A buscar, vamos a estudiar, vamos a ver qué cosa es la que tienen ahí adentro. Que me llamaba la atención todo lo de la música. Solamente que no empecé a estudiar fagot porque era un instrumento desconocido. Era un instrumento que realmente en mi pueblo, después me entero que había una persona que hace 6 años antes de mí que tocaba el instrumento. Imagínate tú. Pero entonces cuando yo empecé a estudiar trompeta. Ok. Y la primera clase de trompeta duró solamente como 3 minutos. ¿Por qué? Porque había un profesor que era muy lindo, nosotros lo queríamos mucho en el conservatorio, pero él era muy echador de broma y entonces me ve, me pone la boquilla y lo que yo hago, me dice: che, tú tienes la boca demasiado grande para tocar trompeta. Y yo me quedé así. Efraín Figuera me dice: yo te voy a dar un instrumento para ti. Y yo, al fin, un instrumento para mí. Y me enseña una caja que estaba metida con telaraña, con todo allá arriba. Y yo, ese que está allá. Y yo, eso, ¿cómo se llama? Y él me dice: se llama el fagot. Pero fue chévere poder
poder entender que de alguna manera se podía sacar un sonido de este instrumento. Exactamente. Algo que no conocía. Después empecé a escuchar los fagotistas y wow, yo decía, no puede ser. Es un instrumento bien interesante que la gente no conoce. Exactamente. Y entonces, claro, yo a partir de ahí empecé, claro, la parte académica la tuve todo el tiempo. Toqué con diferentes orquestas en Venezuela, con la Filarmónica Nacional, toqué con la Sinfónica Simón Bolívar, terminé 17 años con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es la orquesta más antigua de allá, de Venezuela. Empecé a clase en el conservatorio, total que mi vida siempre se mantuvo dentro de la parte del forgot. Del forgot, se mantuvo allá adentro y me dedicaba más a hacer música clásica. Claro. Entonces, claro, al tiempo empecé la inquietud de meter este instrumento en la música popular. Está presente porque en las comiquitas, en los cómics, siempre hay partes donde el fagot sale. Por ejemplo, Tom y Jerry. ¿Llega a ser protagonista? Llega a ser protagonista porque Tom y Jerry, las persecuciones, cosas así. Siempre hay siempre hay un fagot por ahí rodando. Entonces es interesante cómo se manifiesta el instrumento y la gente no sabe qué es el fagot. Inclusive cuando él lo estaba armando, yo lo vi, dije, no puede ser. Uno lo ve en las orquestas y lo ve allá, ay, chiquito, pero no, es grande. Es un instrumento grande. Ya lo vamos a escuchar, señores, de mano de Geronis. Bueno, después de haber disfrutado de esa belleza de interpretación que nos hizo, él ha tenido la capacidad, la dicha, como la tienen muchos músicos, de viajar por todo el mundo. Me estaba hablando de Rusia, de China, de Alemania, Grecia, Italia, España, Portugal. Bueno, Sudamérica, conozco muchos países de Sudamérica, México, etcétera, etcétera. Sí. Qué rico. Y gracias a la música. Gracias a la música, sí. Además de que es una pasión, es un arte, además también es un boleto. Es un boleto al mundo. Es un boleto al mundo. Sí, sí. No, nunca pensé que iba a ir a China. O sea, creo que bueno, y a Rusia, esos son países que uno no toca ni de turista. Sí, ni de turista uno se imagina, ¿no? Pero es bien chévere ir de turista para allá, es bien interesante. Qué bueno. Pero... Y me estabas hablando de que hiciste un diseño de un fagot. Sí, bueno, la idea de haber ido a China es porque conseguí unos amigos venezolanos que tienen una empresa que se llama Ideal Music. Y conjunto con esa empresa empezamos a diseñar instrumentos, diferentes tipos de instrumentos, hasta que llegó ellos les interesaba mucho hacer el fagot, un fagot que cumpla con los requerimientos necesarios para que un muchacho empiece a tocar, porque es un instrumento bien costoso el fagot. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que un instrumento profesional te cuesta entre 27 y $60,000. Un carro. Un carro, exacto. Entonces, claro, lo que estamos haciendo era tratar de malbaratar costos, que un muchacho pueda tener un instrumento bastante económico, pero que no tenga el problema que tuvo uno cuando empezó. Claro, empezamos a diseñar un instrumento, empecé a trabajar con base a materiales diferentes, a rubber, cosas así, que el caucho endurecido, y logramos hacer un instrumento que era como un híbrido, mitad caucho endurecido y mitad madera. Hoy en día se vende bastante bien a nivel internacional. Bueno, aquí nos encontramos, continuamos hablando con Geronis, que de verdad que tiene unas historias muy, muy buenas. Estábamos hablando justamente del problema que tienen los instrumentos de cuerda o de madera en cuanto a los viajes, por la presión, por los cambios de temperatura. Los de cuerda se desafinan. Me estabas diciendo que no se nota tanto lo que es el cambio de sonido, pero sí la madera, pues que sí, la madera sufren. Sí, la madera sufre porque es una madera, la madera del fagot es la misma madera o una de las maderas que usa un buen violín. Entonces, por supuesto, es una madera que llaman la madera viva, una madera que cambia según
según como el clima que esté. Según el clima, exacto. Sí, entonces, claro, eso afecta. Sí afecta el sonido, pero es algo, yo creo que más le afecta a uno como instrumentista. Exactamente. La gente lo percibe muy poco. Uno sí siente que está incómodo. Igual con las cañas. Las cañas, como es hecho de un tipo de carrizo, le pasa lo mismo. Aquí sí es mucho más evidente el cambio de clima en las cañas. En las cañas. En las cañas porque es un material mucho más endeble. Entonces, claro, cualquier cambio de clima, por ejemplo, si yo voy a tocar en un lugar frío, generalmente tengo que tratar de hacer cañas para el lugar frío. ¿Las haces tú? Sí, generalmente lo hago yo. Okay. O sea, tú la puedes comprar, pero si la sabes hacer, yo preferiría hacerla yo mismo. Okay. Pero básicamente es eso. Si tú vas a un sitio muy frío o con una altura diferente a, por lo menos, Miami, que Miami es plano, flat. Entonces, si vas a Bolivia, ya es extremo, entonces ya tú sabes que son casi 3.000, entonces ya tú tienes que tener unas cañas para eso, o adecuarla o empezar a raspar para que, claro, después cuando tú bajas a esa altura, probablemente la caña no te funcione tan bien. Imagínate tú. Entonces, claro, esta es la renta de nosotros. ¿Es muy caro eso? Más o menos. Ahora, tú tienes esto y tienes esto. ¿Cómo unes ahí esas dos cosas? Ah, bueno, la idea es que ella entra por aquí así. Ok. Entonces ahí se queda, esta es como la boquilla de lo que uno llama del clarinete, de lo... ¿Cada cuánto tiempo tú cambias esa boquilla? No, quitando ya lo que hablamos de la temperatura, o sea... No, eso hay que cambiarlo a cada rato. A cada rato hay que cambiarlo. Imagínate. Eso es algo que puede durar un pasito o un despacito, como dice uno. Sí, puede durar. Está más de moda el despacito. Sí, puede durar una canción, puede durar... Imagínate. Eso depende mucho del uso. O sea, que tú te tienes que ir, por ejemplo, a un concierto como con 20... Sí, generalmente siempre cargo varias porque, como te digo, puede ser que ya me funcione ahorita, pero dentro de 2 horas le da la gana no funcionar. Y para hacer la boquilla, ¿la haces manualmente ya o tienes que ver que suene exactamente como tiene que sonar? Es un proceso donde tú tienes que ir buscando con cortes específicos que ya uno sabe por el tiempo que uno tiene, específico, para que agarren el timbre que uno quiere que agarre. Cada caña puede tener diferentes sonidos, diferentes, inclusive cortes. Claro. Y entonces, el tamaño siempre va a ser el mismo. El tamaño también puede hacer que varíe un poco la afinación, el sonido, puede variar. El ancho, lo delgado, todo eso influye. Cada uno tiene una medida diferente, entonces tú escoges la que más te sienta cómodo y con esa trabajas y te acostumbras. De pronto agarro una caña más delgada y no me sirve, agarro una más gruesa y no me cuadra, etcétera, etcétera, más larga y me queda muy baja la afinación. O sea, tiene muchas... La caña es prácticamente el secreto de uno junto con esto. Exactamente. Este es el Tudel, se llama Tudel. Tudel, ok. Sí. A ver, muéstralo aquí un poquito más. Eso, ahí. Es este tubito, perfecto. Muchas veces uno puede cambiar de instrumento, pero uno ama tocar con su Tudel. ¿Qué tal? Porque tiene algo especial que uno siente como el enganche de instrumento con uno. Okay. O sea, es como la conexión. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué tal? Imagínate. Súper importante en el instrumento. Mira, y cuéntame, ¿qué estás haciendo en estos momentos aquí? Porque vives aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Ya formas parte de una orquesta acá, de un movimiento? Aquí toco con la Sinfónica de Miami. Tengo ya tiempo tocando con ellos, aunque pasé como un año sin tocar desde que estoy aquí, porque estaba viviendo en Georgia. Y entonces regresé hace un año y estoy tocando con ellos de nuevo, con la Sinfónica de Miami, y toco con la orquesta, con 2 orquestas más, una que se llama Atlantic Classical Orchestra, que queda en Stuart. Una orquesta bien simpática también. Y otra orquesta que se llama Florida Lakes, se llama Florida Lakes Symphony Orchestra. Ahora, lo más interesante de todo esto es que siendo un instrumento tan clásico y poco común, que uno pensaría que solamente está presente en la música clásica, resulta que él lo ha metido en música popular y por eso estábamos hablando anteriormente de esa parte.
El señor es cantante, es compositor y es músico. Poeta y loco. Yo sí sabía que lo último sí. Sobre todo loco. Sí, me ha llamado la atención meter el instrumento en diferentes estilos, diferentes músicas, porque, como digo, o sea, vale la pena que la gente conozca el instrumento, o sea, tenga como esa relación más estrecha de que sepa, ese es el fagot. Sé que no soy el único que lo está haciendo. Perfecto. Hay muchos fagotistas. ¿En qué ritmo los estás metiendo? Yo lo estoy metiendo más en la parte de música venezolana. Okay, aunque lo tengo en música pop, en balada, lo trabajo también con música venezolana. O sea, con el merengue venezolano, la danza zuliana. O sea, la idea es como hacer cosas diferentes. Sí. Y aprovechar instrumentos que de pronto no se han sacado. Que son diferentes. Son diferentes, exacto. Entonces de eso se trata. Qué rico, pero además, bueno, di de una vez dónde pueden ubicarte, porque me tocó de verdad escuchar, las letras son hermosísimas, la música es súper contagiosa, bien dinámica, bien alegre, bien, con un tumbado chévere, pero además de eso, pues todo el entorno es lo que siempre he buscado entre notas, que sean letras para crecer, letras para pensar, letras para sentir y que dignifiquen al ser humano. Y eso es lo que más buscamos, por lo menos los que estamos aquí metidos en este medio. Bueno, sí. Y que estamos brindándole el apoyo a la gente que de verdad necesita ese apoyo. Amén. Gracias por eso, porque siempre es importante que nos apoyemos. Sí. Las canciones mías las pueden conseguir en YouTube. Mi canal se llama Jeronis Bravo. Jeronis con G de gato. Con G de gato y con R de R. De ratico. De ratico. Bueno, ahí pueden conseguir, de hecho yo acabo de lanzar un tema nuevo que se llama El Cambio comienza por ti. La idea de hacer la música que estoy haciendo es esa, que la gente reflexione en medio de todo, en medio de que de pronto son ritmos latinos, hay gente que no le gusta mucho el ritmo latino, hay gente que sí le gusta, pero creo que la idea de las innovaciones es esa. Lo que no se pierde es el mensaje. Exactamente. El mensaje va, orientado a que tenemos que seguir hacia adelante y hacer una ciudad, un país mejor, pues, un mundo mejor que falta que nos hace. Sí, señor. Mira, cuéntanos un poquito, ¿tienes ya alguna producción discográfica hecha o es en lo que estás trabajando o no es por ahí que quieres ir? Sí, hace unos años hice un disco completo que se llama Darte la Gloria. Okay. Es un disco con letras bien lindas, de verdad bien edificantes. Ahí está el fagot también, ahí estoy cantando y está el fagot metido, por supuesto, en algunos temas. Hoy en día acabo de lanzar otro disco, pero lancé fue un tema esta semana pasada. Okay. Ya creo que dentro de 15 días lanzo el disco completo. Y estoy haciendo, aparte de eso, estoy haciendo el disco de música venezolana con el fagot. Okay. Entonces, y algo bellísimo, y confírmamelo tú, me parece que los músicos venezolanos que se han venido para acá están realmente dejando tremenda huella, tremendo camino, abriendo nuevas expectativas aquí en cuanto a la música que estaba. Sí, aquí me ha llamado la atención porque se ha enriquecido mucho. La parte musical se ha enriquecido mucho porque el venezolano en sí tiene una mezcla de sonidos, una mezcla de ritmos, una mezcla de formas que a la gente de aquí, yo he hablado con mucha gente que tiene años aquí viviendo y dicen que ellos lo dicen como el melao que tienen ustedes, oye, nos ha servido a nosotros. Sí. Entonces ha sido importante. La escuela sí, por la escuela, porque tenemos una buena escuela y de paso, bueno, estamos dispuestos a enriquecer. Exactamente. Me llama mucho la atención que si un niño pequeño quiere estudiar este instrumento, ¿cómo hace? Porque es que ni siquiera puede soplar tan duro como eso. Claro, básicamente ahora hay instrumentos para niños. A escala de ellos, se llaman fagotinos. Okay. Y se pueden conseguir tranquilamente en cualquier página web si lo necesitan. Pero sí hay posibilidades. Okay. Antes era más difícil. Antes lo que se hacía era que se ponía solamente esta parte y esta, sacándole estas dos. Pero hoy en día ya es posible hacerlo con un instrumento completo. Solamente que estén tonalidades diferentes, pero eso se trabaja. Pero un niño de
7 años realmente, yo digo 7 años, vamos a hablar de un niño pequeño, porque siempre le dicen, tú vas a tocar esto, tú vas a tocar esto. ¿Le asignan este instrumento a los niños pequeños? Sí, se lo asignan. Sí, básicamente sí. Lo que pasa es que es un instrumento tan costoso que de pronto no lo hay. Oh, Entonces ese podría ser el problema básico. ¿y cuáles son tus planes a futuro? Mira, mis planes a futuro es básicamente seguir trabajando diseño del instrumento y seguir difundiendo el fagot con la música popular. Dile a la gente dónde más pueden localizarte. Bueno, la música mía la pueden conseguir en iTunes, en Amazon, en Spotify, en las diferentes plataformas la pueden conseguir. Próximamente ya van a tener más música venezolana con el fagot. Eso va a ser dentro de muy poco. Yo creo que dentro de un mes podría ser, ya debería estar listo todo eso. Qué bueno, qué bueno. Eso es un inmenso regalo que estás dándole tú a las nuevas generaciones. Así es. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena todo lo que tenga que ver con la música. Así es. La música llena. Yo siempre veo a los doctores y les digo, ustedes son buenos porque ustedes arreglan el cuerpo, pero nosotros arreglamos el alma. Eso es verdad, sí señor. Y ni siquiera como los psicólogos. Nada diferente. Nada que ver. Bueno amigos, así llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado, así como lo disfruté yo. Mil gracias por tu tiempo, por las lecciones, por las anécdotas. Oye. Y por la enseñanza de este instrumento tan hermoso y tan maravilloso. No se pierdan un próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao, nos vemos. Hasta luego.